Buenas tardes, amigos. Un nuevo jueves de Geopolítica en el Atlas. Jueves 14 de noviembre. Ya casi se nos pasó el año, las 17 horas en punto. Y desde acá, desde el Complejo Cultural Atlas, como siempre, agradecidos a este enorme emprendimiento cultural, educativo y de capacitación que tanto esfuerzo conlleva para seguir vigente como una de las instituciones más importantes de la ciudad de Rosario, la provincia de Santa Fe de la República Argentina. Saludamos hoy a nuestro invitado, Oscar Monchelat, un meteorólogo egresado de la Fuerza Aérea Argentina. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido, un gusto tenerte con nosotros en Geopolítica en el Atlas. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, un placer para nosotros y saludamos a nuestro coequiper desde la ciudad de Mar del Plata, Luis Gote. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido como siempre. ¿Qué tal? Buenas tardes, te saludo Gastón, un gusto conocerte, Oscar, y vamos a hablar de un tema que está siempre en discusión y en boca de todos, ¿no? La cuestión climatológica, los cambios climáticos, y eso tiene que ver con lo que está sucediendo en España, cómo afecta a la Argentina, y también un poco lo que está sucediendo en Azerbaiyán sobre la cumbre climatológica, ¿no? Y la ausencia de la Argentina en la misma. Bueno, hecha la introducción Buenísimo. de Luis, vamos a hacer voy a hacer un breve comentario, como hacemos siempre, que es lo que realmente está vinculado con la geopolítica y como veníamos y que venimos arrastrando del programa del jueves pasado, ¿no? Que fueron las elecciones en Estados Unidos, las elecciones donde ganó de manera amplia, de manera indiscutible, de manera absoluta Donald Trump, ¿no? Y donde hoy suma la mayoría del poder público, porque recordemos algunas diferencias importantísimas respecto de su primera presidencia. Bueno, hoy va a controlar las dos cámaras, la de senadores y la de representantes, y además tiene a todo el Partido Republicano alineado. Hoy nadie saca los pies del plato. Recordemos que en su primer gestión tenía una interna ahí abierta que continuó y que se fue desarrollando a través del tiempo y que, bueno, en el inicio de esta campaña algo hubo ahí, pero cuando ya los números empezaron a arrojar lo más cercano a la verdad, y ahora con este triunfo aplastante, este triunfo genera un trumpismo dentro de los republicanos. Yo creo que le cambió el nombre al partido, ¿no? Me parece que esto viene la era Trump, ¿no? Y atrás de la era Trump viene los grandes triunfadores y los grandes derrotados. Y creo que un poco ya haciendo la introducción al programa de hoy, creo que los grandes derrotados de esto, bueno, si lo queremos personalizar y lo queremos poner en nombre de alguien, podemos decir Soros. Podemos decir, si lo queremos poner en términos documentales, podemos decir la Agenda 2030. Si lo queremos poner en términos institucionales, podemos decir la filantropía, podemos decir la economía verde, podemos decir... Bueno, un montón de nombres. Estos son los grandes derrotados, ¿no? Por supuesto que, como dijimos el jueves pasado, las encuestadoras ni hablar, están detonadas, muertas y a 30 metros bajo tierra. Creo que no debería haber nadie en este planeta que vuelva a creer en ellas. Ya juntaron derrotas para hacer dulce, ¿no? Así que este es un poco el escenario. Y detrás de Trump, ¿qué viene? ¿Qué son los grandes? ¿Cuál es el gran ganador? A mi entender, y haciendo un análisis esta semana, el gran ganador detrás de Trump es el petróleo, son los combustibles fósiles, ¿no? Esto que dijimos que hace algunos años, allá en los arbores, principios del 2020, definimos que las energías verdes iban a ser muy importantes, iban a ser relevantes pero no suficientes, que habíamos llegado a esa conclusión, que no iban a reemplazar a los combustibles fósiles mientras estos estuvieran, y que se venía un gran auge que después detonó y que después derivó
en lo que pudiera uno analizar como una de las o de las causales de la guerra en Ucrania, ¿no? Aquel gasoducto del Mar del Norte entre Rusia y Alemania que configuraba el Nord Stream 2. Y todo este escenario que se viene desarrollando, y ahora termina con el triunfo de Donald Trump, que termina de ponerle la frutilla al postre a esto de los combustibles fósiles, del petróleo, del gas. Y entonces, bueno, hoy lo tenemos a Oscar porque vamos a intentar desmenuzar esto, ¿no? que aparece y que nosotros le pusimos como un título, porque parece que el gran enemigo de la ecología ha sido históricamente, o venía siendo, los combustibles fósiles, pero que además ahora empieza a aparecer como consecuencias que parecen directas, que parece que, bueno, las derrotas y los fracasos que vienen sumando a los ecologistas y a las energías verdes y demás, vienen como empezando a tener consecuencias, y empieza a escucharse rumores de manipulaciones del clima, ¿no? Y de que esto, bueno, empiece a tener un contexto geopolítico. Y empiece bueno, los oficialistas, si bien todavía nadie acepta que volvemos al reinado del petróleo, bueno, si vamos a volver al reinado del petróleo, ya las energías verdes parecería van a ser opositoras, y entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Así que, hecho esta primera introducción, creo que empezamos dándole la palabra a Oscar para que empecemos a desmenuzar esto y nos empiece a poner en tema, y empecemos a ver y a tratar de analizar y descubrir, a ver si podemos poner un poco de luz sobre todo esto, ¿no? Así que en menudo lío te metí, Oscar, ¿verdad? La verdad que, digamos, no es un lío para alguien que hace, pero décadas, o sea, que viene siguiendo primeramente la evolución de todos los fallos, ¿no? O sea, que ha tenido el famoso panel intergubernamental del cambio climático. O sea, porque recordemos que hace más de 40 años que están, digamos así, ejerciendo potestad sobre lo que debería estar haciendo el planeta, y la verdad que no han acertado una, ¿no? O sea, no hay absolutamente un pronóstico del IPCC que se haya cumplido. O sea, y es más, siempre venían corriendo, digamos, las fechas en las que supuestamente, primeramente nos íbamos a quedar sin Polo Norte. O sea, recordemos que también nos íbamos a quedar sin nieve, y Contanos. recordemos que hasta nos habían recomendado sacarle fotos a la nieve porque iba a ser un recuerdo. Bueno, todas esas cuestiones, o sea, en la primera presidencia de Trump, cuando directamente dejó de estar aliado a lo que eran las teorías del IPCC, a mucha gente le cayó mal, pero a todos aquellos justamente que estábamos, digamos, tratando de saber qué era lo que estaba pasando realmente en el planeta, nos cayó, te diría, bastante bien la cosa, porque si hay algo que la ciencia no debe permitirse, es justamente fanatizarse, volverse una religión y tratar al que piensa distinto como que es siempre un enemigo, ¿no? O sea, y eso fue lo que hicieron los científicos del clima reunidos en este IPCC. A todo aquel que tenía una postura distinta al calentamiento, directamente lo segregaron, lo sacaron, no le publicaron absolutamente nada, y eso no es hacer ciencia. O Oscar, sea, eso es hacer... contanos Decime. un poquito, porque quienes estamos en esto, y sobre todo nuestros oyentes, no somos expertos en este tema. Entonces, contanos un poquito qué es el IPCC a quiénes nuclea, y cuáles eran estas teorías de las que vos hablás que no pegaron una, ¿no? Como bien nos venís diciendo. Ponenos un poco en estado de situación de estos últimos 20 años. Aunque hagamos un poco de historia, me parece que vale la pena. Bien, bien, perfecto. O sea, lo que nosotros conocemos como IPCC es el famoso panel intergubernamental del cambio climático.
O sea, una organización que depende de Naciones Unidas y también, digamos, nuclea a la Organización Meteorológica Mundial. Supuestamente está conformado por un panel de expertos, o sea, en cambio climático. Primeramente arrancó esto como calentamiento global, luego fue problemática climática y quedó finalmente, o sea, le pusieron el moñito, digamos, con el cambio climático. Cuando uno se pregunta por qué estos cambios, o sea, lo vemos hoy al resultado. O sea, porque tampoco nos vamos a creer que del otro lado, o sea, hay gente que no piensa, al contrario, o sea, tienen una muy buena planificación. ¿Y cómo será que está bien planificado? Que cuando justamente, digamos, instalaron la teoría del cambio climático como que era lo que realmente estaba pasando, les vino como anillo al dedo, porque todo lo que sucede es debido al cambio climático. Hace calor, es el cambio climático; hace frío, es el cambio climático; nos inundamos, es el cambio climático; nos secamos, es el cambio climático. O sea, todo le podemos echar la culpa al cambio climático. Entonces, a partir de esa premisa, empiezan, o sea, a proyectar, digamos así, Oscar, una serie perdona, de... me están diciendo de la Dime. técnica, me están diciendo de la técnica que acomodes un poco el teléfono porque se te ve solo la frente ahora. Bien, 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 bien. Bien, Ahí, ahí estamos. ahí estamos Vamos a bien. tratar de Ahí estamos bien. que nos vean un Ahí. poco más. Dale, dale, disculpa Dale, la buenísimo. interrupción, pero no se te veía la cara. No, no hay problema. Lo que pasa es que yo me entusiasmo con el tema este. Dale. Justamente, o sea, a partir de esa suposición, porque siempre fue una suposición, o sea, no a nadie realmente ha podido acceder a las verdaderas, digamos así, pruebas de que el planeta realmente se está calentando. O sea, ni siquiera podemos asumir de que el culpable sea el dióxido de carbono, o sea, como quieren hacerlo ver. Entonces, todo este tipo así de cuestiones tiene un trasfondo que en realidad, o sea, es un trasfondo a nivel político para imponer, o sea, ciertas medidas que de otra manera tendrían que ser impuestas con violencia. O sea, todo lo que tiene que ver con restricciones a la libertad del ser humano, o sea, vienen a través de que hay actividades en las cuales justamente el ser humano es un problema terriblemente serio para el planeta. Entonces, si aceptamos justamente que nosotros somos el problema, vamos a aceptar absolutamente de forma tranquila que nos impongan primeramente restricciones y después directamente violaciones, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con la libertad nuestra está siendo manejada por políticas que tienden a que nosotros supuestamente no le hagamos daño al planeta. Entonces, han instalado, o sea, Oscar, pará, porque la vos estás, mentira. pará porque estás tirando, yo no sé, Luis, cómo, pero a mí se me puso la piel de gallina, porque la verdad es que lo que está diciendo Oscar, vos tenés idea de lo que está diciendo, es fuertísimo, Oscar, es fuertísimo. O sea, vos estás diciendo que no hay ciencia que haya probado hasta ahora que hemos calentado el planeta, no somos tan responsables de las emisiones Oscar, estás derrumbando cientos de millones de dólares de campaña publicitaria. Entonces, Oscar, tenés Es que dimensión. justamente es que ese es el otro gran problema que tiene toda la comunidad científica, que nunca avaló que el planeta se estuviera calentando, y más todavía que se estuviera calentando por acción del hombre. O sea, la investigación independiente no tiene fondos. Entonces, si querés participar de algún tipo de fondos, tenés que directamente alinearte al discurso oficial. ¿Y el discurso oficial cuál es? O sea, el planeta se está calentando, el culpable es el hombre, y justamente hay que restringir todas las actividades que tengan que ver con ese calentamiento para que el planeta siga siendo habitable. ¿Qué hay del otro lado? Miles de millones de dólares justamente para imponer una teoría que es absolutamente falsa. O sea, cuando yo quiero realmente llegar a la verdad, tengo que escuchar todas las versiones. O sea, tengo que dejar justamente que aquel que opina totalmente distinto a lo que yo pienso exprese su opinión, y esto lo que han hecho es totalmente lo contrario.
O sea, ¿Cuál es todo la aquel que tenía intención? una posición. ¿Cuál es la intención, La intención Oscar? es, ¿Qué quieren lograr con es esto? imponer. Porque esto que vos decís, ¿no? Digamos, más allá de restringir, que está claro, ¿no? De qué manera vamos a ir restringiendo las libertades de las personas, pero además esto genera el impedimento de aumentar muchas veces la productividad, el trabajo, la generación de prosperidad. Entonces esto atenta contra el desarrollo, con lo cual también se desequilibra en términos de mucho más desocupados, mucha más gente fuera del sistema, cuando todo es un problema y si vas a iniciar una actividad minera, contaminás. Si vas a iniciar una actividad agrícola, contaminás. Si vas a iniciar una actividad ganadera, contaminás. Si tocas la pesca, contaminás. Entonces te van atando las manos productivamente y esto va generando una destrucción del tejido productivo y por ende del tejido laboral. ¿A dónde apunta esta gente? ¿Para qué hacen esto? Bueno, ojalá tuviera la, digamos, verdad y la pudiéramos expresar rotundamente. O sea, lo que tenemos son, como siempre, son suposiciones, pero Suposiciones. es tan amplio, o sea, digamos, este espectro, que de todas las suposiciones que uno hace, el simple hecho de empezar a unir, o sea, las realidades que ya estamos viviendo, o sea, da por sentado que lo que buscan es realmente que cuando hablan, por ejemplo, de que hay que salvar el planeta sea salvado para un grupo de seres humanos que en este momento se creen privilegiados, que tienen absolutamente el poder, o sea, para dirigir la vida de toda la humanidad, convertirse en semidioses, diciendo quién vive, quién no vive, quién sirve, quién no sirve, y eso justamente es lo que están impulsando, o sea, con todo este tipo así de teorías, porque al momento, o sea, de que están diciendo de que nosotros somos los culpables de que el planeta esté funcionando tan mal, también justamente están diciendo que hay seres humanos, o sea, que con su actividad no deberían existir. Y justamente para lograr que esos seres humanos dejen de seguir siendo un problema para lo que tenga, digamos, que ver con la sanidad supuesta del planeta, empezaron con el tema de la inteligencia artificial para, o sea, digamos así, poder tener a su disposición la mano de obra que no vamos a tener con los seres humanos. O sea, y con un problema menos, que es justamente que el ser humano, o sea, también está aportando sus dióxidos de carbono al planeta, supuestamente iniciando, ¿cierto?, el proceso de calentamiento o exacerbándolo más aún. O sea, es realmente, o sea, perverso todo el manejo que hay detrás de esto. Y lo que es más perverso todavía es que digamos, hay una propaganda tan fuerte sobre esto, o sea que la gente no alcanza a imaginar tan siquiera, o sea, todo lo que viene detrás, o sea, de ciertas propuestas, que cuando se las dice, cuando se las, digamos, y explica al gran público, hasta es como decir, ¿cómo va a estar en contra de todo lo que se propone? O sea, acá hay una agenda, o sea, detrás de todo lo que tenga que ver con el cambio climático, que viene justamente, digamos así, prometiendo o teniendo objetivos que cuando se los analiza son muy loables. Ahora, el gran problema es cómo se va a llegar a lograr, o sea, esos objetivos. Y estamos hablando justamente de los objetivos de la Agenda 2030, o sea, que viene absolutamente acompasada a todo el discurso del calentamiento del planeta. Hace un momentito vos hablaste de algo, o sea, que tenía que ver con cómo, digamos, habían hecho realmente un trabajo muy, muy importante. O sea, al momento de decir, bueno, hay que dejar de emitir los gases de efecto invernadero, hay que dejar de emitir, o sea, las emisiones que ponen en riesgo el planeta, pero hicieron algo muy inteligente. O sea, ¿dónde se dejó de emitir este tipo de gases? Que están asociados, como bien decías, con todo el progreso y el desarrollo de la humanidad, precisamente en los países pobres. Entonces, ¿qué hicieron? Con el verso realmente de que era necesario, o sea, dejar de emitir más dióxido de carbono, todos los países pobres siguen hoy en la pobreza, los países ricos siguen disfrutando de su riqueza. O sea,
con un simple discurso, lograron justamente lo que les hubiera llevado, pero librar guerras, o sea, para permitir, ¿no es cierto?, este tipo así de implementación de estas políticas. Y sin embargo no dispararon un solo tiro, fue simplemente armar todo un discurso, o sea, al meter, digamos, a los gobiernos dentro de programas de reducción de emisiones, y que todo ese pueblo justamente que podía haber sido, digamos, beneficiado con progreso, no pudiera haber ni siquiera una fábrica en su territorio. Mientras tanto, los países ricos siguen haciendo absolutamente lo que quieren, o sea, cada vez con más lujos, cada vez con mucho más beneficios, y justamente y la pobreza cada vez siendo, digamos, más cruel en el resto del mundo. O sea, eso es un poco lo que están absolutamente logrando, pero simplemente con una mentira, O sea, porque primero y principal, si hay algo que permanece inalterable en este mundo es el cambio. Y cuando hablan de cambio climático, en realidad, o sea, hasta podrían estar diciendo algo que es cierto, porque el clima cambió, está cambiando y va a cambiar siempre. O sea, todo está metido dentro de un gran cambio. Claro. Entonces, ¿el cambio climático existe? Claro que existe. El gran Esto, problema está en la manera que plantean justamente, digamos, de dónde surge ese cambio y cuál es el objetivo, o sea, para seguir implementando políticas que nada tienen que ver con el bien común. O sea, acá el bien es de unos pocos, O sea, ese es el gran punto, Gastón. claro, fíjate Oscar, que déjame preguntar. aprovecha y acomodate la cámara de nuevo, Oscar, que se te bajó otra vez. Ahí está. Sí, Ahí Luis, te estamos, ahí estamos. escuchamos. Está bárbaro. Sí, Déjame, Luis. Oscar, hacerte una pregunta. Ayer, cuando Gastón me dice quién iba a ser el entrevistado y el tema que íbamos a tratar, busqué bibliografía por internet, ¿no? Y hay una que me pareció muy interesante, una nota que te hace el diario La Capital ya hace varios años, donde hace referencia a que tu padre, cuando vos eras chiquito, te llevaba a caminar por el campo, te hacía observar el cielo y él te decía al otro día cómo iba a estar el clima. Y vos quedabas sorprendido. Y quizás esta experiencia fue la que determinó que vos eligieras esta carrera de meteorología. Recuerdo que a mí también me ha pasado lo mismo allá en los campos de Entre Ríos, donde mi abuelo me decía cómo iba a estar el clima para el siguiente día. Y yo también lo miraba sorprendido porque al día siguiente sucedía lo que él me decía. Y recuerdo el año pasado que se estrenó una película con Guillermo Francella, Granizo, donde también hace referencia a algo parecido. La pregunta es, ¿la meteorología es predicción o es ciencia? ¿Es carta astral o se puede confiar en lo que dicen los científicos? Un poco a todo lo que vos venís diciendo y el cuestionamiento que haces al cambio global que determinan estos científicos, bueno, que están a la orden de los grupos económicos, ¿no? Que viene a ser y describiste recién. Claro, fíjate, siendo meteorólogo, o sea, yo me permito cuestionarme un montón de enseñanzas que hemos aceptado justamente como absolutamente lógicas. Cuando nosotros tenemos serios problemas, O sea, para hacer un pronóstico con una exactitud mayor al 80% a 24 horas, ¿cómo no me voy a cuestionar que me hagan pronósticos a 50 años? Claro. O sea, tengo todo el derecho de cuestionármelo. O sea, si yo estoy teniendo problemas, o sea, para que me brinden una información confiable a 24 horas, decime, ¿cómo haces a 50 años para tener una proyección y que sea relativamente creíble? Claro. Primero y principal, mejorame justamente la predicción a corto plazo y yo voy a empezar a tener confianza en tus predicciones a largo plazo. O sea, cuando vos te enterás, por ejemplo, que los modelos de simulación del tiempo que utilizan, o sea, estas instituciones como el IPCC, no tienen en cuenta la radiación solar, por ejemplo, ni tienen en cuenta la nubosidad, o sea, ¿cómo no van a tener errores de apreciación? Y el otro gran punto está en que vos a cualquier programa, o sea, de simulación, le incorporás un dato erróneo y toda la proyección va a ser errónea. Entonces, ¿cómo te vas a basar en este tipo de información? O sea, para imponer políticas, digamos, de largo plazo, o sea, cuando lo que estás teniendo como base es una falsedad. O sea, ese es el punto. Y eso fue justamente lo que miles de científicos del clima trataron de exponerle al IPCC
y fueron siempre ninguneados, o sea, absolutamente, digamos, descartados de todo lo que tenía que ser realmente valorado, ¿no es cierto?, como un aporte para buscar lo que realmente estaba haciendo el planeta. Y el otro gran problema que tenemos, el gran problema que tenemos, es que hemos tenido una enseñanza en la que nos han impuesto siempre que a la naturaleza nosotros la teníamos que dominar. Y es un grandísimo error. Si nosotros hoy quisiéramos que todo lo que tenga que ver con la situación meteorológica en el mundo realmente vuelva a un cauce normal, el ser humano tiene que retraerse de todo lo que está haciendo, manipulando el clima en el mundo y dejar que los ciclos naturales e hidrológicos se recompongan. O sea, acá se está queriendo tener un planeta absolutamente, digamos, servil, o sea, a los intereses de ciertos grupos económicos. O sea, cuando en realidad lo que hay que lograr es que la naturaleza siga haciendo sus procesos sin intervención del ser humano. Ese es el gran punto y ese es, te diría, el gran objetivo, ¿no? O sea, que el ser humano haga todo lo que pueda hacer en beneficio de la naturaleza y no en detrimento de la naturaleza. O sea, el discurso va por otro lado acá. O sea, primero y principal, ¿a quién se le ocurriría dañar su propia casa? A nadie. Bueno, acá justamente permiten que se haga toda una serie de, digamos así, de tareas, de técnicas, que están poniendo en riesgo hasta la existencia misma de la humanidad, supuestamente para que el clima haga lo que quieren ciertos grupos de poder. Claro. Mientras tanto, ellos están planeando irse a vivir a Marte, por ejemplo. O sea, porque ya el planeta este lo van a hacer tan pelota, o sea, que no les va a servir. Entonces, hay un grupito que está planeando justamente que cuando destruyan el planeta, ellos se van a ir a Marte, se van a instalar en Marte. Entonces, todo ese discurso, o sea, realmente tonto que hacen, o sea, se tendría que limitar simplemente a que el ser humano, o sea, observe lo que hace la naturaleza, realmente la cuide, la proteja, deje que haga sus procesos naturales y utilizar justamente en beneficio propio lo que la propia naturaleza brinda. Pero acá todo el discurso es dominar, o sea, y ese es el gran problema que tenemos. Porque hay un Ayer, grupo muy pequeño de seres humanos que se han, digamos, directamente dispuesto como que son dioses, ¿no? O sea, ellos piensan que pueden realmente dirigir absolutamente todo. Y es el gran problema que estamos teniendo, O sea, un grupete con mucho poder que están dictaminando, o sea, sobre la vida de todas las personas. Y lo peor es, o sea, que, digamos, los gobiernos locales están aceptando directivas, o sea, que nada tienen que ver con el bien común de sus comunidades, ¿no? O sea, ese es el punto también a tener en cuenta, ¿no? o sea, van en detrimento. Ayer, justamente de lo que vos estás hablando, Oscar, vos sabés que ayer, no sé si escucharon, ayer un grupo de japoneses pusieron en el aire un satélite, el primer satélite de madera. Y la idea de poner un satélite de madera en órbita debe estar relacionada con lo que dice Oscar, porque lo que ellos plantean es que la madera sin agua y oxígeno en la atmósfera va a sobrevivir mucho tiempo más, y esto es la antesala de empezar a ver si pueden sembrar árboles en algún otro planeta, ¿no? Esto es un poco lo que decía, o el relato de lo que hablaban, ¿no? Y entonces me trajiste recién y me hiciste acordar a esto que estuve viendo ayer y que me llamó mucho la atención, ¿no? Estas pruebas que están haciendo buscando algún lugar en la que no sea para todos, sino para unos pocos, ¿no? Cuando acá se desbaste, se termine de armar esto. Ahora, quiero ir a este lugar, porque vos sabés que cuando vos decías, hay como dos aspectos, ¿no? En términos de esto del cuidado del planeta. Y entonces están las ridiculeces que están asociadas a lo que nos llega a los comunes. Si vos tenés, por ejemplo, en la Argentina, que hoy se puede considerar un país pobre, que hoy podemos decir que Argentina, dado sus niveles cuantificables de gente por debajo de la línea de la pobreza, podemos decir que somos un país relativamente pobre.
Y nosotros tenemos, por ejemplo, en Argentina y en la mayoría de las provincias, fundamentalmente del norte y del noroeste, tenemos ley de bosques. Y entonces tenés los bosques nativos, estos bosques que son bosques ralos, que son bosques llenos de esas alimanias y que no se pueden tocar. Entonces vos tenés, por ejemplo, nombro Santiago del Estero porque conozco bastante de cerca el tema, y Santiago del Estero tenés una ley de bosques que vos comprás 1000 hectáreas de campo virgen y podés tocar 15-20%. El otro 80% lo tenés que dejar de bosque nativo. Con lo cual, la mitad de la provincia está improductiva porque ¿quién se va a comprar 1000 hectáreas para producir 200? ¿No? Entonces, esta es una cosa absolutamente inverosímil, ¿no? Pero por otro lado, hay algunos pocos, manipulando o intentando manipular, aprovecharse el saqueo de los mares, el saqueo de los ríos, digo, esto que nadie controla. Entonces, hay como dos caminos, ¿no? Hay una y me gustaría que nos expliques, Oscar, hay como un grupo selecto que sí, de verdad, con la minería, con algunas cosas, están haciendo mal a la Tierra o al planeta, es pregunta, y esto de repente nos envuelve a todos y aparece Macron diciendo que no hacen un acuerdo con el Mercosur, la Unión Europea no hace un acuerdo con el Mercosur porque los brasileños están destruyendo el Amazonas, ¿no? Entonces, ¿cuánto de esto hay de verdad? ¿Cuánto hay de retórica? ¿Cuánto hay de oportunismo político? ¿Cómo es verdaderamente esto? Déjame agregar una cosita. Vos decías con respecto a la relación de Mercosur con la Comunidad Económica y el tema del Amazonas. Los franceses en la Guyana Francesa están desmontando los bosques sin que nadie dijera nada. Vos fijate lo contradictorio, lo sin sentido que tiene el gobierno francés. Bueno, lo contrasentido que han tenido todos los colonialistas, ¿no? Pero el punto, ¿cuál es? O sea, yo creo que hay un punto de equilibrio en el cual debería basarse absolutamente todo. Pero yo soy un tremendo, podríamos decir, defensor de dejar lo natural exactamente como está y empezar a buscar justamente, o sea, soluciones fuera del ambiente en el que la naturaleza ha logrado, o sea, desarrollarse y le ha costado miles de años, por ejemplo, o sea, implantar bosques o selvas. Y ir hacia zonas en las cuales le ha costado muchísimo, o sea, desarrollarse como naturaleza. Por ejemplo, ¿no? A nosotros nos vienen machacando con que cada año se puede extender la frontera agrícola un poco más gracias a las nuevas técnicas que hay de sembradío y todas esas cuestiones. Pero cuando analizamos hacia dónde se extiende la frontera agrícola, o sea, vemos que la frontera agrícola se extiende en detrimento del trabajo que a la naturaleza le llevó miles de años, o sea, desarrollar. O sea, ¿hacia dónde va la frontera agrícola? Justamente va hacia los bosques, va hacia las selvas, a destruir toda, digamos así, la floresta, que en realidad es lo que permite la vida en el mundo, y no avanza hacia los desiertos, que es donde realmente sería necesario que el humano esté en ese punto, ayudando justamente a que la naturaleza pueda seguir recreándose. O sea, donde hace falta que el humano intervenga para ayudar a la naturaleza, el humano no está. Donde la naturaleza ha hecho todo un trabajo de miles de años, o sea, para poder establecerse, ahí llega el humano y la destruye. Ese es el contrasentido justamente que se está viendo y es, digamos así, es un error, pero flagrante, ¿no es cierto?, esta cuestión. Entonces, vuelvo a insistir con lo que decía al principio. O sea, la naturaleza lo que requiere es que se dejen en paz sus ciclos, o sea, que se respeten sus territorios. Y vamos a ver cómo ella misma, o sea, brinda, o sea, la posibilidad de que la humanidad siga desarrollándose y creciendo. Porque de otra manera, si nosotros seguimos avanzando, o sea, sobre los territorios de la naturaleza, o sea, realmente, o sea, no va a haber ni siquiera necesidad de ir a Marte, o sea, porque vamos a tener el planeta Marte acá, o sea, porque lo vamos a terminar destruyendo mal.
Pero por otro lado, tenemos justamente que implementar políticas de desarrollo que le permitan a las comunidades pobres gozar un poco de los lujos, digamos, que por ahí tienen, ¿no es cierto? O sea, el país rico, el país dominante. Mira, en este momento, con la tecnología existente, no tendría que haber un lugar en el mundo, por ejemplo, que no tuviera acceso a energía eléctrica y a agua potable. Se te bajó Y otra vez la sin cámara, embargo, Oscar. y sin embargo, sabemos justamente que hay millones de personas que no tienen acceso al agua potable ni tienen acceso a la energía y viven una vida prácticamente, digamos así, deplorable. Sí, Entonces, sí, ese tipo así de contradicciones es lo que nos está trazando como humanidad misma, ¿eh? O sea, claro. porque se gastan billones, o sea, de dólares en ir a ver si se pueden llevar una colonia a Marte. Y acá tenemos justamente zonas del planeta en lo que no le pueden acercar un vaso de agua. O sea, Este, es demasiado contradictorio el ser humano en sí, ¿no? O sea, como para poder querer entender toda la complejidad que podríamos enfrentar como para desarrollarnos realmente civilizadamente, pero todos, ¿eh? O sea, que este mundo sea un mundo floreciente, ¿no? es la política, Oscar, y esto nos marca, de alguna manera, lo que vos nos estás diciendo, nos pone en sintonía que deberíamos construir políticas de Estado mucho más específicas, atendiendo a un equilibrio en el cuidado natural, como vos decís, en el cuidado de verdad, en el cuidado bien intencionado de nuestro planeta y de nuestras regiones, y ir buscando equilibrios y no generando que se produzcan para ninguno de los dos lados estos desfasajes en los que algunos impiden el desarrollo productivo con la bandera del cuidado del medio ambiente y otros destruyen de verdad el planeta en pos del desarrollo productivo. O sea que nos queda una primera conclusión de lo que estamos conversando con vos, y es que en definitiva en esto necesitamos empezar a poner claro sobre oscuro y empezamos a tener una política de medio ambiente mucho más seria, mucho más cercana a la realidad, mucho más pensando en no en intereses sectoriales ni en privilegios, sino en la verdad de cuidar un espacio común que tenemos todos, ¿no? Y esto nos lleva a otro lugar que me gustaría ya adentrarte para ir a la otra parte del programa, porque si no nos quedamos sin tiempo, y es vos que sos meteorólogo y sos de las Fuerzas Armadas, o sos de la Fuerza Aérea en realidad, me gustaría que nos hagas una breve síntesis primero o después sobre cuál es el desarrollo meteorológico de nuestro país, de nuestras Fuerzas Armadas, en qué estado estamos de conocimiento, de ciencia, de desarrollo. Y por otra parte, me gustaría que nos metamos después de eso, de esa breve síntesis, en el tema de la manipulación del clima. Esto que vivimos recientemente en España, en Valencia, que empieza a partir de cosas raras que no pueden explicar, que esto ya nos pasó con la pandemia, ¿verdad? En la pandemia empezamos a dudar de la pandemia cuando, tenía 4 patas, movía la cola y ladraba, y bueno, era perro, ¿no? Entonces había un montón de cosas que no podían explicar, y quienes empezamos a dudar de la veracidad de todo el armado de la pandemia, era porque justamente había cosas a las que no podían darle respuesta. Y también nos empieza a pasar con esto de diferentes eventos climáticos que empiezan a pasar y que uno empieza a querer ver primero acciones que son injustificadas, como esto que aparece en Valencia, que destruyeron semanas antes algunas represas, esto de controles o radares que mueven nubes en sentido contrario a los vientos. Digo, ¿esto es factible? ¿Esto es posible, Oscar? ¿En qué estado nos encontramos y cuál es tu opinión, ¿no? Así que bueno, ahí tenemos todo un desarrollo para esta segunda parte del programa. Bueno, yo gracias al universo, o sea, ya no dependo de la Fuerza Aérea, yo ya estoy retirado de la Fuerza Aérea. Ok, pero Sí, venís de sigo ahí, ¿no? justamente Venís de eso, manteniendo, venís de la sí, fuerza, exactamente, yo digamos, estoy, es tu espacio. sí,
Exactamente, yo estoy egresado de un instituto que tenía de formación la Fuerza Aérea y gracias a Dios, o sea, a mí me ha permitido realmente conformar, te diría, mis propios espacios de investigación, o sea, porque tener la posibilidad, o sea, de contar con elementos técnicos para poder, si se quiere, ¿no es cierto?, comparar, o sea, lo que uno sabía, o sea, por simple enseñanza familiar, y después aplicar conocimientos y ver los que se podía replicar también esa enseñanza, a mí me dio otra visión de las cosas. Y hoy lamentablemente yo te digo que lo que tiene Argentina es un servicio meteorológico bastante endeble. Primero porque se hacen pronósticos para todo el país desde un solo lugar. O sea, se sigue cumpliendo esto de que Dios es argentino pero atiende en Buenos Aires. O sea, ya Argentina debería tener, o sea, servicios meteorológicos regionales, ¿no? O sea, en los cuales sus meteorólogos se capaciten, o sea, teniendo conocimiento de la misma zona geográfica sobre la que están trabajando. O sea, acá hay demasiadamente, o sea, muchos errores de apreciación en los pronósticos por la sencilla razón de que los meteorólogos no conocen el lugar donde están pronosticando. O sea, al hacer todo lo, digamos, sus simulaciones desde un solo lugar, que es precisamente Buenos Aires, se manejan todo sobre cartas, ¿no? Sobre todo sobre información satelital, pero no conocen la región, ¿no? Ese es el principal problema que tenemos nosotros, es la centralización de la información meteorológica. O sea, tendría que prácticamente tener cada provincia un servicio meteorológico propio y poder así trabajar para que no suceda lo que sucedió en España, que se dio un aviso, ¿no es cierto?, de una alerta rojo cuando ya se estaban inundando prácticamente, o sea, todas las poblaciones. Esa sería una de las situaciones. Y la otra es que la carrera de meteorología no es una carrera muy apreciada por el hecho de que no hay una salida laboral, Ahora, o sea, realmente te diría con una muy buena posibilidad de tener algún ingreso que te permita tener una vida digna, ¿sí? Salvo algunos meteorólogos que pueden tener la suerte de tener, digamos, un apoyo mediático, que pueden tener sponsors, este tipo de cuestiones. O sea, aquellos que están trabajando dentro de las esferas estatales no son bien pagos y por lo tanto, digamos, el incentivo justamente de tener, digamos, un buen ingreso a fin de mes, al faltarles, también falta, digamos, un poco más la preocupación o la ocupación de ver realmente de mejorar ese trabajo que están haciendo, ¿no? O sea, esa es un poco la mezcla. Y la otra es que hemos perdido una camada de viejos meteorólogos y están siendo, digamos, reemplazados por meteorólogos más jovencitos que les está llevando un tiempo, o sea, adquirir la expertise justamente que tenía el meteorólogo que hacía 40 años que estaban trabajando, conociendo las situaciones meteorológicas del país, ¿no? O sea, ese es un poco el panorama. Y la otra en cuanto a prevención inmediata, y nos está fallando el sistema de alerta temprana que tenemos. O sea, yo como simple ciudadano, o sea, yo quisiera que una alerta meteorológica, o sea, temprano, o sea, cuando a mí me emiten una alerta y que mínimamente el alerta si está a menos de 24 horas que se cumpla, ¿sí? O sea, y hemos visto que acá se han producido yerros en los pronósticos, pero a 6 horas. Entonces, es un poco, digamos, como que está fallando ese sistema por el simple hecho de no contar, o sea, con esta separación, podríamos decir, ¿no es cierto?, de las oficinas del servicio meteorológico que tendría que tener muchas más diseminadas en el territorio argentino como para poder tener mayor previsibilidad en lo que está informando, porque el meteorólogo está en la zona, o sea, no detrás de un escritorio viendo una foto de satélite, sino que está viendo el cielo desde abajo, o sea, y puede conocer todo lo que puede anticipar y encima teniendo justamente la parte oficial, digamos, que lo respalda, porque ese es otro punto. O sea, O sea, Argentina tiene un montón de meteorólogos que son, digamos, independientes, pero no tienen ningún respaldo oficial, o sea, y yo soy uno de ellos, ¿no?
Vos estás diciendo que Dios, vos estás confirmando desde el punto de vista científico que Dios es argentino, porque en verdad no nos pasan catástrofes porque Él nos salva, digamos, porque estamos en una zona en la que, bueno, no hay tsunami, no hay huracanes, pero si esto ocurriera nos enteramos el día después, digamos, ¿no? Después que nos pasó por encima. Verdaderamente esto es un estado de situación complicado y grave, sobre todo esto que vos decís, ¿no? Cuando el planeta nos está mostrando cambios y situaciones que se vienen sucediendo que son bastante inesperadas, ¿no? Entonces deberíamos fortalecer allí un poco esto que vos estás diciendo, ¿no? Contamos con un servicio meteorológico que no es distinto a todo lo que pasa en la Argentina, ¿no? Atado con alambre, endeble, sin el menor de los sentidos, que es el sentido común, ¿no? Esto que vos decís, cómo se puede alguien estar dando una opinión de lo que va a pasar en el clima en Mendoza cuando está en Buenos Aires sin haber salido de la General Paz, ¿no? Entonces, bueno, esta es la situación. Ahora, en los pocos minutos que nos quedan de programa, ¿qué pasó en Valencia? ¿Qué pasa en Valencia y empieza a ser el clima un arma geopolítica? ¿Cómo ves esto? Que en definitiva es la frutilla del postre de nuestro programa. Es que cuando uno cae, digamos, en la meteorología y recién se está haciendo, digamos, eco del conocimiento de meteorología, no puede aceptar, o sea, de que se pueda manipular el clima. El punto está cuando uno empieza justamente a averiguar cómo ha sido la historia de aquellos que hace más de 50 años ya decían justamente que el clima se podía utilizar como arma militar. Ese es el gran punto. O sea, nosotros, cuando, digamos, aprendemos sobre las condiciones atmosféricas, o sea, es muy difícil, o sea, que se pueda representar en la atmósfera algo, digamos, que sí se pudo hacer en un laboratorio. Pero, oh, sorpresa, o sea, cuando nos empezamos a enterar, por ejemplo, que Estados Unidos en la guerra del Vietnam utilizó un elemento natural como es el monzón en esa zona para incrementar aún más las lluvias que ya venían incrementadas con el monzón, inundó todo el territorio vietnamita, impidiéndole justamente al ejército vietnamés que se pudiera desplazar y obligarlos a una rendición. Y la verdad que él empieza a hacer ruido, ¿no? O sea, ¿y por qué? Justamente si no había posibilidades de que el clima se utilizara como arma, porque las Naciones Unidas prohíben en 1977 que justamente se utilicen técnicas de manipulación climáticas en tiempo de guerra. O sea, sí o sí, algo se estaba gestando como para que intervinieran justamente con esta prohibición, pero dejaron una ventana muy abierta, porque prohibieron en tiempos de guerra, pero la manipulación en tiempos de paz, nadie dijo nada de que estaría prohibida también. Y eso es precisamente lo que estamos viendo. Nosotros estamos viendo, o sea, que a través de técnicas en las que, digamos, están englobadas dentro de lo que es la geoingeniería, que es justamente la parte de la ingeniería dedicada a modificar ambientes climáticos naturales, o sea, se están llevando a cabo prácticas y técnicas, o sea, que están, digamos, tratando supuestamente de evitar un mayor calentamiento del planeta. Y dentro de esas técnicas está la que se conoce como dispersión de aerosoles. Dispersión de aerosoles que no es ninguna otra cosa más que sembrar o fumigar sobre nuestras cabezas nanopartículas metálicas para que reflejen la radiación del sol y no llegue justamente ese calor a la superficie de la Tierra e incremente las temperaturas. Esa es una de las técnicas de mayor, digamos así, difusión en el mundo. ¿Y qué hacen con sorpresa, eso? o sea, ¿qué es lo que tratan de hacer? Supuestamente crear una capa de reflexión de los rayos solares para que no llegue toda la radiación a la Tierra. Pero, ¿y los riesgos? Y lo que podía suceder, por ejemplo, si un volcán al mismo tiempo que están llevando a cabo
estas técnicas emitiera muchísimas partículas justamente a la atmósfera, o sea, podrían llevarnos a una glaciación, pero prácticamente instantánea. Y sin embargo, o sea, las llevan a cabo porque hay fondos, o sea, destinados a estas prácticas. Pero de los riesgos, o sea, nunca se habló, ¿eh? Ese es el panorama que nosotros tenemos. O sea, cuando se empiezan a ver, o sea, que estas técnicas se están implementando sobre nuestras cabezas y las niegan, o sea, es porque justamente detrás de esto no hay un bien común, o sea, sino que hay un bien muy particular para que llegue, digamos así, el beneficio a un grupito y no a la humanidad toda, ¿no? Claro, y además se empieza a preocupar también el hecho de que empezás a encontrar por diferentes aristas, empezás a encontrar la justificación de por qué le empiezan a bajar el precio y le empiezan a bajar la importancia relativa y la obligatoriedad a los organismos multilaterales, ¿no? Entonces vos decís, está prohibido manipular el clima en momentos de situaciones de guerra por Naciones Unidas. Y hoy nos encontramos con una Naciones Unidas que es casi un órgano consultivo, ¿no? Es casi un club, donde todo lo que dice Naciones Unidas, la verdad que no ha mostrado que ya a estas alturas y a esta fecha que nosotros estamos hablando, en los albores de noviembre del 2024, parece que nadie le da demasiada relevancia a lo que dice Naciones Unidas, con lo cual esto se agrava porque esto podría generar que también se empiece a manipular el clima en situaciones de conflicto bélico y que ya no le den demasiada importancia a lo que dice la norma internacional o Naciones Unidas, ¿no? Entonces, este escenario es bastante más gravoso, ¿no? Con lo cual, Sí, de alguna manera vos nos decís y te quiero interpretar, esto de Valencia nos podría estar, hay una teoría dando vuelta, conspirativa, que habla de que, bueno, la pandemia generó, si bien fue un éxito, porque lo que hizo fue encerrar a casi el 80% de la humanidad en términos asociados a una cuestión mediática y fundamentadas por el miedo, generó mucho enojo y generó mucho despertar en la comunidad mundial y que en consecuencia, bueno, hoy estamos escuchando que repetir una situación de pandemia sería mucho más complicada que generar estos eventos climáticos que de alguna manera sin ser responsable es nadie más que el clima, que pasaría a ser una cuestión innominada, digamos, un evento climático. Bueno, nos despojamos de un montón de gente, pero además encerramos a otro montón, ¿no? ¿Esto vos lo ves como una teoría conspirativa? ¿Lo ves como una película de ciencia ficción? ¿O es factible de cada día poder llegar, o que cada día estemos a que un evento de estos pueda transformarse en real? mira, en realidad, o sea, teniendo ya como el antecedente de ese incremento de las lluvias, aprovechando de la situación monzónica en Asia, o sea, perfectamente podríamos estar frente a las mismas situaciones, o sea, un hecho natural que es exacerbado, ¿no es cierto?, por intervención artificial, con el propósito de destruir, por ejemplo, una zona en la cual se pretenden después instalar paneles solares para erradicar las granjas que proveen de alimento genuino a los seres humanos de esa región. O sea, hay que saber que no dan puntadas sin hilo con estas cosas, ¿no? Bueno, Luis, estás muteado, Luis. Oscar, déjame hacerte una consulta como bonaerense. Hace un ratito estaba haciendo mención a zonas desertificadas donde avanza el desierto y que en vez de tratar de revertir o ocupar esas regiones como forma de ayudar a la naturaleza, el hombre está ocupando zonas boscosas, talando obviamente y después dedicándola a la agricultura. ¿Se puede revertir una zona que ha sido avanzada por el desierto? En la provincia de Buenos Aires tenemos el 27% de la superficie comprometida por el avance del desierto. Toda la zona que va desde Bahía Blanca, Rivadavia, Pellegrini, Alsina, hasta casi Campana. Toda esa región tiene un grave problema de la certificación y no se está haciendo absolutamente nada porque
las poblaciones comprometidas lo que está haciendo es migrar, irse de la misma para después radicarse en otros lugares. Es decir, estamos dejando que de cierto avance. ¿Se puede revertir? ¿Se puede a través de sembradío en las zonas fértiles de bosques, de establecer lagunas artificiales, etcétera, etcétera, para volver a recuperar esa región que se está desertificando? Mira, no solamente se puede, sino que se podría hacer inmediatamente. Hoy hay países justamente que le están ganando a la desertificación por el solo hecho de implantar, ¿no es cierto?, zonas boscosas, pero con muchísima rapidez. Y hasta en este punto, o sea, hasta habría que consultar, por ejemplo, a Israel, que Israel ha hecho trabajos pero impresionantes en el desierto, o sea, con unos desarrollos, digamos, productivos realmente, pero importantísimos, y aprovechar esas técnicas, traerlas y justamente gestionarlas como corresponde para recuperar esa zona. O sea, no solamente es posible, sino que se puede hacer inmediatamente, ¿no? Bueno, nos estamos llegando ya al fin del programa, se nos acabó el tiempo, como casi todos los jueves nos pasa, nos quedamos cortos con el tiempo y verdaderamente, bueno, lo que Oscar nos contó hoy, creo que es inédito, ¿no? Convertiste en realidad el 80% de la ciencia ficción, Oscar. La verdad es que nos fue un gusto tenerte, dejaste abierto un montón de situaciones. Y verdaderamente empezar a tener la visión de que esto que nos decía Oscar, ¿no? Para un lado o para el otro, definitivamente el desarrollo tecnológico nos está permitiendo abrir ventanas en las cuales las cuestiones son impredecibles, ¿no? Porque podemos crear eventos o podemos aumentar eventos, pero también la cosa se nos puede ir de las manos, ¿no, Oscar? Y esto te pido que más o menos nos hagas un cierre del programa de hoy, pensando en estos términos, ¿no? ¿Cuánto controlable es la naturaleza y cuánto podemos estar jugando con un fuego en el que se nos escape de las manos y terminemos todos en el mismo lugar, ¿no? Mirá, yo creo que es muy sencilla la respuesta, porque si ahondáramos justamente en la historia climática, primero entenderíamos por qué hay cauces, por ejemplo, de tremendas riadas en la zona de Rioja, Catamarca, en nuestro propio país. Y luego, o sea, si simplemente nos tomáramos el trabajo, o sea, de perforar el suelo donde nosotros estamos parados, encontraríamos restos de civilizaciones que ni siquiera tenemos memoria de que hayan existido. Eso significa de que como humanidad y civilización siempre venimos errando en el camino cuando queremos justamente interferir tanto en la naturaleza que la queremos dominar a nuestro antojo. Y hasta ahora, o sea, la que, digamos, ha demostrado siempre que es la vencedora es la naturaleza y nuestro planeta. O sea, el ser humano no va a destruir el planeta, la naturaleza no va a permitir justamente de que sea arrasada, así que la idea es que se deje a la naturaleza en paz, se modifique el pensar del ser humano, o sea, que sea un agradecido de lo que recibe de la naturaleza y que deje de intentar dominarla, ¿eh? Ese es el mensaje, digamos, más claro que nosotros podríamos dejar ahora. O sea, convertirnos realmente en agradecidos, o sea, de lo que estamos recibiendo de nuestra naturaleza, dejarla en paz y trabajar justamente a favor de ella en los lugares en los cuales no puede desarrollarse, porque esa sería, te diría, la principal defensa, o sea, que vamos a tener para que nosotros podamos seguir existiendo sobre este planeta, ¿no? Luis, ¿querés hacer No, alguna opinión? ¿Querés cerrar con algo? darle las gracias por su honestidad y creo que de los entrevistados que hemos tenido, por lo menos en lo que a mí me respecta, es con el que me voy con mayor cantidad de preguntas y de incertidumbres, ¿no? Gracias a, bueno, a los puntos de vista que nos ha establecido, a su conocimiento y a toda su experiencia de vida como meteorólogo. Uno toma por sentado lo que los medios de comunicación masiva y los especialistas del momento te dicen y has derrumbado todo lo que uno más o menos pensaba que era real. Así que agradecido por eso. Dejó abierto Bueno, Oscar. Sí, Oscar, sí.
No, no, Gracias. que en realidad te digo, el agradecido soy yo, porque uno puede tener experiencia, información, pero si no la comparte no sirve de nada. Y ustedes han sido en eso justamente para que mucha gente se ponga a mirar el cielo realmente como tiene que mirarlo. Y la otra, o sea, que dude siempre de la expertise de aquellos que dicen justamente que la tienen sobre cosas que son nuevas, ¿eh? O sea, ya nos pasó con la famosa pandemia, o sea, no sigamos repitiendo los errores, ¿no? Oscar, te agradecemos, recién lo hizo Luis, por supuesto yo, y te convocamos acá públicamente en el medio de la charla, cosa que no se hace, porque de esta manera te estamos como obligando y no dando alternativa a que nos puedas decir que no, pero te estamos de alguna manera invitando a que empieces a formar parte del programa, porque estamos viendo que realmente nos prendiste la luz en este aspecto, nos prendiste una luz que estaba muy oscura o que está muy oscura. Yo estoy sumamente satisfecho con haber elegido esta temática del programa, la elegimos con Luis, porque verdaderamente creo que es uno de los programas en los que estábamos más, en los temas que estábamos más ciegos, ¿no? Como que no manejábamos absolutamente casi nada, y vos pusiste un gran manto de luz sobre esto, y verdaderamente yo me voy con dos grandes temas, ¿no? Fundamentalmente la necesidad de que en Argentina las cuestiones climáticas empiecen a tener una política de Estado, empiecen a tener una importancia relativa en términos científicos, empiece a haber un desarrollo, porque somos un país que pretende de alguna manera darle relevancia a cuestiones que están íntimamente relacionadas con el clima, como es el desarrollo productivo de la energía, como es el desarrollo de la minería, como es el desarrollo de los alimentos, ¿no? Esta carrera que se viene en el mundo y que siempre decimos con Luis, la energía por un lado, los alimentos por el otro, hacen y obligan a que tengamos un control para no dañar la tierra, como bien decía Oscar, y para poder estar al tanto de todo lo que ocurre con las cuestiones climáticas. Y por otro lado, me voy con la idea clara de que sí, el clima puede ser un arma de guerra, sí el clima ya forma parte de la geopolítica, sí la manipulación del clima, como de tantas cosas, ¿no? Como la utilización de tantas cosas, se convierte en una cuestión que el desarrollo tecnológico, que la humanidad perversa, que esa élite que nos quiere llevar hacia un lugar donde nos arrían a casi todos para el precipicio y ellos van para el otro lado, entonces intentando con una comunicación también perversa, porque nos mienten, porque nos engañan, porque nos disfrazan absolutamente todo, y entonces nosotros desde acá tratamos de nuestro humilde granito de arena y nuestra honestidad intelectual, tratamos de llevarle un poco más de cercanía a la verdad. Así que de nuevo, Oscar, te mando un fuerte abrazo, te agradecemos muchísimo, Luis, a vos también, como siempre, que nos acompañes, y a ustedes los esperamos el jueves próximo. Si no hay ningún evento climático manipulado y nos hace estar fuera del aire, los esperamos el jueves próximo en Geopolítica en el Atlas, desde acá, desde el Complejo Cultural Atlas. Que tengan una buena semana y que Dios los bendiga.